Buen día, mi nombre es Víctor Arley Cepeda Vega, soy estudiante en Ingeniería de Sistemas. Estudio el desarrollo para mostrar la evolución de las bases de datos para la materia diseño de bases de datos. Eh, Tengo 31 años, actualmente mi profesión es ingeniero industrial, soy jefe de una planta de producción maderera. Me encuentro en un proyecto de tecnología, el cual es sistematizar y digitalizar eh, gestión de los accidentes e incidentes en las empresas, facilitar la vida en el tema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mm, Bueno, la historia de las bases de datos inician en los años 50, cuando llegan las cintas magnéticas. Estas cintas ya comienzan a permitir una automatización de la información, pero de manera secuencial, que se debe hacer el recorrido para llegar al punto en el que se quiere. Ya en los años 60 eh, llegan los discos. Con estos discos una mejor manera de buscar la información, buscar las ubicaciones exactas, y llega lo que podríamos llamar como la primera generación de los gestores de bases de datos. Llega Safre, que es un software creado por IBM y American Airlines, en el cual eh, ayudaba a las transacciones, la gestión de la información de los clientes y de las reservaciones de vuelos. General Electric también hace un aporte con un software ICD. Ya en los años 70 llegan como los lineamientos de cómo gestionar bases de datos y, y de esta manera llevarlos a que fueran relacionales. Esto es creado por Franco, agrupar la información en tablas, y lo que se hace es como generar relaciones con entidades. Entonces, funcionar por medio de tablas para evitar la duplicidad de información. IBM crea el lenguaje SQL, su sigla en inglés Structured Query Language, eh, y ellos buscan la manera de crear un software, pero el primero que crea el software, al ver el gran negocio monetario que había detrás de las bases de datos, es Oracle en 1977, eh, y comienza, digamos, a apoderarse en el mundo de las bases de datos. Ya en los años 80, Microsoft está ahí en la pelea con Apple por las computadoras personales, y Microsoft en 1989 crea Microsoft SQL Server, eh, que lo creó hasta el 2006. Fue pago y fue como enfocado a empresas. Eh, ya en los años 90 eh, llega, digamos, como el mundo de la web adicional. Sale esta palabra de open source software, eh, que es el código abierto. Con ello nace MySQL, que es un código totalmente abierto para el que lo quiera utilizar. Esto más adelante cambia, ya que eh, este MySQL lo toma Microsystem, que en el 2006 es comprado por Oracle. Pero bueno, no me adelanto a la historia de las bases de los gestores de base de datos. En ese mismo sale PostgreSQL, que es como más purista. MySQL lo hace muy fácil para programar en bases de datos. Y MySQL hasta la actualidad es el más utilizado en la gestión de bases de datos. Eh, ya para los años 2000, digamos, sale un software que se llama SQL Live. Live quiere decir pues, que no, es menos pesado. Eh, Esto quiere decir que rompe pues hasta aquí venía el paradigma de cliente-servidor. Ellos lo rompen y guardan los archivos
dentro del mismo programa a utilizar. ¿Esto a qué se debió? A que en los 2000 llegó eh, ya los smartphones, las aplicaciones, y por lo cual este software va dirigido más al tema de aplicaciones. Mm, También nace el nace o crean el sistema no SQL, que pues SQL tiene unos lineamientos. ¿Cuál es? Es la integridad de los datos y, y la no duplicidad de los datos. Pero esto que generaba, que cuando ya se generaban con la llegada masificada en los 2000 de las redes sociales, del internet, de la web, que conectaba a gentes de todo el mundo, entonces generaba que estuvieran consultando millones de millones en mismas bases de datos, miraron que se volvía lento este sistema de bases de datos. Entonces salen los no SQL, que prácticamente es romper ese paradigma de no duplicidad, sino estar todo en un mismo sitio, y lo importante es llegar a encontrarla de manera rápida. Pues digamos, estos sistemas son utilizados en las redes sociales, en temas de recomendaciones en la publicidad, pero pues, en donde es muy importante el tema de la seguridad de los datos, la integridad, como en los bancos, pues se sigue manejando SQL. Eh, Ese, digamos, es la historia corta de las bases de datos y de la gestión de las bases de datos, los software que han aparecido. MySQL fue open source o sigue siendo open source, pero en MySQL fue comprado por Microsystem. Microsystem lo compra Oracle en el 2016. Esto hace que los creadores de MySQL se retiren y creen MariaDB, que es un sistema totalmente compatible con MySQL, pero con algunas mejoras que pues no son súper relativas para hacer un cambio de uno al otro. Mm, Bueno, de conceptos relacionados, me llamó mucho la atención lo de open source, lo del software, de cómo fue el nacimiento de- de- del open source, la importancia de estas comunidades de desarrolladores que buscan que la persona del común tenga acceso a toda la información y a todas las tecnologías. Eh, las bases de datos relacionales, lo fundamental hoy en día, consultando a SQL, o el lenguaje SQL es de los más utilizados a nivel mundial, todavía es el tercero. Entonces, un lenguaje que para todo programador sí o sí debe aprender. En las tendencias pude encontrar el LIF, que es lenguaje integrado eh, de consultas. Es una tecnología desarrollada por Microsoft que permite realizar consultas y manipulación de datos directamente en lenguajes de programación como C Sharp y Visual Basic en .NET. Eh, Tiene ya unos paradigmas diferentes, pero pues que es muy similar al SQL por su sintaxis similar. Eh, digamos, este es como lo que viene, la tendencia que viene marcando los sistemas de gestiones de datos. Y bueno, algunos ejemplos: las bases de datos están hoy en toda empresa se encuentra datos. Esto genera que se deban utilizar gestores de bases de datos. Entonces, unos ejemplos son como la facturación de una empresa, las redes sociales, información de los bancos, e-commerce, logística, en fin. Como conclusiones, pues la historia de las bases de datos es muy corta, pero su evolución ha sido exponencial. Eh, el uso de los gestores de bases son fundamental en el mundo actual. La información se ha vuelto el petróleo del mundo actual. El lenguaje SQL, como ya he dicho, es de los más utilizados y es fundamental aprender este lenguaje para cualquier eh, desarrollador. Eh, pues la diferencia de lo que pude documentar entre SQL y no SQL es su aplicación.
Eh, los no SQL tiene como tres líneas fuertes, una que llama clave valor, lo utiliza Amazon Dynamo DB por la gran cantidad de datos que utilizan. Otros documentales, MongoDB es uno de este tipo de no SQL y Grafos. Grafos es para el tema de tecnología, hace, eh, vuelve muchos nudos y aristas que crean grandes redes y lo que hace es buscar recomendaciones, mostrar publicidad. Entonces, es por la cantidad como de datos que se manejen, se utiliza SQL y no SQL, y también los tipos de datos, como les comentaba, SQL, digamos, sus paradigmas están dentro de no duplicidad, integridad de los datos. Entonces, esto es fundamental para unos sectores. Y en NoSQL, pues la prioridad es la velocidad. Muchas gracias.